Hoy hablaremos sobre cromosomas y enfermedades. A continuación, mi compañero Diego aquí les explicará sobre todo lo que son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de la célula de los animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto por proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico, pasada de los padres a descendientes. El ADN contiene instrucciones específicas que hacen único a cada tipo de ser vivo. ¿Cuántos cromosomas tienen los seres humanos? Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas constituidos en un complemento cromosómico total de 46 cromosomas. De hecho, cada especie de planta y animales tiene un número fijo de cromosomas. Una mosca de la fruta, por ejemplo, tiene un complemento cromosómico de 4 pares de cromosomas, mientras que las plantas de arroz tienen 12 y un perro tiene 39 pares. ¿Tienen todos los seres vivos los mismos tipos de cromosomas? Los cromosomas varían según su número y forma. La mayoría de las bacterias tienen uno o dos cromosomas circulares, mientras que los seres humanos, animales y plantas tienen cromosomas lineales que se ordenan en pares dentro del núcleo de la célula y se denomina dotación cromosómica o también complemento cromosómico de la especie. ¿Qué hacen los cromosomas? Son estructuras únicas que mantienen enrollado apretadamente al ADN alrededor de proteínas con apariencia de carretes de hilos, llamadas histonas. Sin dichos carretes, las moléculas de ADN serían demasiado largas para caber dentro de las células. Por ejemplo, si todas las moléculas de ADN en una sola célula humana fueran desarrolladas de sus histonas y estiradas en un extremo a otro, medirían 1,8 metros. Para que los organismos crezcan y funcionen adecuadamente, las células deben de dividirse constantemente y producir nuevas células que reemplacen a las que están viejas y desgastadas. Durante la división celular es esencial que el ADN permanezca intacto y distribuido uniformemente entre las células. ¿Qué son los telomas? Los telomas son tramos repetitivos de ADN ubicados en los extremos de los cromosomas lineales que protegen los extremos de los cromosomas, que impiden que se deshereden o se desorganicen. En muchos tipos de células, los telomas pierden un poco de su ADN, acortando a su vez la capacidad de dividirse. Al final, cuando el ADN del teloma ha desaparecido, la célula ya no puede duplicarse y muere. Los glóbulos blancos y otros tipos de células con la capacidad para dividirse con mucha frecuencia tienen una enzima especial que impide que sus cromosomas pierdan sus telómeros, debido a que estos retienen a sus telómeros. Dichas células por lo general viven más tiempo que otras células. Los telomas también desempeñan una función en el cáncer. Los cromosomas de células malignas normalmente no pierden sus telómeros, lo cual ayuda a impulsar el crecimiento descontrolado que hace que el cáncer sea tan agresivo. ¿Cómo se descubrieron los cromosomas? Los cromosomas se descubrieron cuando los científicos estudiaban a las células bajo el microscopio y fueron los primeros en observar los cromosomas a finales del siglo XVI. No obstante, en aquel entonces la naturaleza y la función de las estructuras de las células no se entendían con claridad. Las investigaciones adquirieron un entendimiento mucho mejor de los cromosomas a principios del siglo XX a través de los estudios vanguardistas de Thomas Hunt Morgan
Morgan estableció la relación entre los cromosomas y los rasgos hereditarios al demostrar que el cromosoma X está relacionado con el sexo y el color de los ojos de las moscas de la fruta. ¿Tienen los varones distintos cromosomas que las mujeres? Sí, y la diferencia es clara debido a que hay un cromosoma conocido como cromosoma sexual que nos diferencia de las mujeres. Y esto debido a que las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células, mientras que los varones tenemos cromosomas X y cromosomas Y, uno de cada uno X y uno Y. Síndrome de Klinefelter, que es una afección característica por una alta estatura y a menudo tener una disfunción de fertilidad. Síndrome de Turner, donde la mujer tiene solamente un cromosoma X y ellas son de baja estatura, normalmente no pasan por la pubertad y algunas pudieran tener problemas de riñones o del corazón. ¿Cómo se heredan los cromosomas en los seres humanos y en la mayoría de los otros organismos con reproducción sexual? Se hereda una copia de cada cromosoma de la madre y otro del padre. Esto explicaría por qué los niños heredan algunas de sus características de sus madres y su padre. El patrón de herencia es diferente para el pequeño cromosoma circular encontrado de las mitocondrias. Solo los óvulos y los espermatozoides conservan su mitocondria durante la fecundación, por lo tanto el ADN mitocondrial se hereda siempre de la madre en los seres humanos. Algunas afecciones de la salud. Gracias compañeros. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades cromosómicas. En el síndrome de Down o trisomía 21, como podemos ver en la imagen, un bebé con síndrome de Down tiene duplicado el cromosoma 21 de su ADN, de tal manera de que en lugar de tiene dos copias, tiene tres copias del cromosoma del número 21, con lo cual los riesgos serían aproximadamente en un 1250 para mujeres de 25 años, uno en 1000 para mujeres de 30 años y otra también en 400 para mujeres de 35 años. En casos también hay uno de 1000 para mujeres. En el síndrome de Turner o monosía X es un cariotipo que no presenta otro cromosoma X, con lo cual se asocia en un retardo mental y especializada, como podemos ver en la imagen, con lo cual es una afección genética para que tiene lugar que la mujer no tiene un par normal de dos cromosomas X y los bebés con síndrome con Turner tienen las manos y los pies hinchados. Otro caso también sería el cuello corto y con pliegues, y en las niñas más mayores se puede dar un desarrollo al retraso o incompleto durante la pubertad que queda una infertilidad. En el síndrome de Edwards o trisomía 18, estas trisonomías son por lo general mucho más severas que en el síndrome de Down, con lo cual afortunadamente es menos común. Cada 5.000 por lo general los bebés con trisomía 18 tienen un retraso mental severo y muchos de estos defectos tienen nacimientos físicos. Lamentablemente, la mayoría de estas muertes antes de cumplir el primer año de vida. Como podemos ver en la imagen, tienen una boca mandíbulas pequeñas, una forma inusual y también áreas occipitales del cráneo como unos zonas prominentes. En el síndrome de Patau o trisomía 13 es una enfermedad con resultado de una alteración cromosómica, con la cual consiste en una copia exacta en la cromosoma 13. En el Patau presenta múltiples alteraciones graves, en tanto anatómicas como funcionales, en los órganos y sistemas vitales. Se da un caso cada 12.000 recién nacidos y que son vivos y representa más en niñas que en niños. En el síndrome de Creutzfeldt-Jakob
o más conocido como el maullido del gato, también se le conoce como síndrome de Legionau, que se trata de una enfermedad cognitiva que tiene muy poco frecuente. Esto se estima cada 20.000 nacimientos, con la cual pueden sufrir una alteración preterminales en niñas y una alteración en parte cromosómica 5, con la cual se caracteriza por que el llanto del niño se asemeje a un llanto de un gato. Como podemos ver en la imagen, falta esos cromosomas. En el síndrome de Wolff o Wishart, este síndrome se produce por una alteración cromosómica en el cromosoma 4, con la cual los niños son afectados por el síndrome de Wolff presentan una serie de particulares características, que serían las faciales o retraso mental o en el nacimiento. Estas características faciales incluyen por una puente nasal y un ancho plano. Como podemos ver en la imagen, un caso de un niño. Muchas gracias por su atención y estos fueron los alumnos de San Juan Bautista. Muchas gracias.